¡Ay, qué miedo, qué terror! Por un instante, de verdad creí que iba a morir. Es la primera vez que mi cuerpo ha sufrido heridas tan graves, así que era inevitablemente un poco inseguro. Pero gracias a ti, he aprendido algo nuevo. Incluso si el cuerpo queda completamente hecho pedazos, mientras yo mantenga la forma de mi alma, no moriré, y el consumo de energía maldita está dentro del rango de autorreposición. Soy realmente increíble. Maito observó a Emilia, curvando sus labios en una sonrisa mientras reajustaba rápidamente sus extremidades que seguían moviéndose sin control. Y parece que no hay riesgo sin importar cómo modifique mi propio alma. Bajo la manipulación de Maito, la forma de su mano extendida comenzó a cambiar constantemente, pasando de ser un ala a una hoja, y de un escudo a una barra de hierro. Parecía que, tal como había dicho, podía modificar libremente la forma de su alma e influir en la realidad. Sin embargo, su habilidad todavía debería pertenecer a la categoría de una técnica maldita. Activarla consume energía maldita, así que no es algo completamente invencible. Pero los espíritus malditos son diferentes de los usuarios de Jujutsu. Nacen de maldiciones y pueden extraer energía de las emociones negativas. Si se trata del odio de humanos hacia otros humanos, ese tipo de cosa debe ser incontable en el mundo. Así que, es muy probable que sea cierto que la energía maldita que Maito acaba de decir que repone naturalmente es más que suficiente para compensar la energía maldita consumida por la restauración corporal. ¿Significa esto que los ataques que no pueden alcanzar el alma definitivamente no pueden hacerle daño a este tipo? Emilia apretó sus armas inconscientemente, pero por un momento, no pudo pensar en una buena contramedida. Hay bastantes fantasmas nobles que pueden afectar el alma, pero si el alcance se limita a los fantasmas nobles de tipo espada, las opciones se reducen mucho. Además, y lo más importante, las reservas actuales de Emilia no incluyen este tipo de fantasma noble. Al final, el tiempo todavía es muy corto. ¿Qué pasa? ¿No atacas aún? ¿Estás pensando en cómo romper mi técnica maldita? Me temo que cualquier ataque no funcionará si no puede tocar el alma. Además, Maito, que estaba a mitad de una frase, de repente sacó algunos objetos de formas extrañas de su bolsillo y agitó la mano, esparciéndolos hacia Emilia. No te voy a dar más oportunidades, ¿sabes? Clac, clac. Los objetos cayeron al suelo y rápidamente crecieron en varios monstruos grotescos, corriendo hacia Emilia con posturas exageradas. La velocidad y la fuerza de estos monstruos eran considerables. Los humanos comunes y los usuarios de Jujutsu quizás no pudieran lidiar con ellos fácilmente, pero esta categoría ciertamente no incluía a Emilia. Emilia optó por no retirarse, sino que avanzó, esquivando y pateando lateralmente al monstruo que cargaba más adelante. Luego se enfrentó a los pocos restantes, y después de unos intercambios, los dejó caer. Baja el ritmo, me resulta muy difícil almacenar humanos, ¿sabes? Cuando la forma de una persona común cambia, generalmente mueren al instante. Emilia estaba por asestar el golpe de gracia para acabar con ellos por completo, pero su acción se detuvo bruscamente debido a este comentario del otro. Maldito. Jeje. Al ver que Emilia abandonaba el plan de seguir atacando a los humanos modificados y en cambio corría hacia él, la cara de Maito mostró inmediatamente una sonrisa algo patológica. Veo que tu alma está vacilando. Este tipo no se enfrentó directamente al ataque de Emilia. En su lugar, transformó sus pies en una forma parecida a la de un caballo, esquivando rápidamente la carga. Ja 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 ja, vamos, vamos, hazme más feliz. ¿Disfrutaba de la batalla, o disfrutaba de esta emoción patológica, o ambas cosas? En cualquier caso, este tipo no estaba atacando personalmente a Emilia. En cambio, usaba la movilidad obtenida de la modificación corporal para esquivar, dejando que los humanos modificados cargaran desesperadamente contra él, abandonando por completo la defensa. Si Emilia no quería matar directamente a estos pobres modificados, solo podía hacer todo lo posible por evadirlos, pero en un estado de duda, era imposible atrapar al espíritu maldito frente a él. En este estrecho espacio subterráneo, los fantasmas nobles poderosos eran completamente inutilizables, e incluso el arco y la flecha no podían desplegarse por completo. Independientemente de si podía causar daño, tenía que encontrar una manera primero de restringir la movilidad de este tipo. En la pausa en la que Emilia estaba profundamente pensativo, un humano modificado abajo, cuyo ataque acababa de esquivar, comenzó a hincharse repentinamente. Su cuerpo se estrelló contra él como una bala de cañón. ¡Bum! Cuando el polvo se asentó, el humano modificado, que había sido indistinguible de una persona común, se había transformado en una masa columnar masiva parada en el centro del túnel subterráneo, y Emilia aterrizó ligeramente sobre la columna.
No solo la forma, sino también la masa puede cambiar. Esta técnica maldita es tan irrazonable como el ilimitado de Sensei Gojo. ... Una voz ronca resonó. Emilia miró hacia abajo y vio un rostro distorsionado en el cuerpo columnar modificado bajo sus pies. Ese rostro era como una capa de piel, habiendo perdido todos los órganos internos, sin embargo, emitía un sonido de su boca, y lágrimas se filtraban por sus hendiduras oculares. Ah. Lo siento, practiqué muchas veces, y ahora cambiar de tamaño no los mata inmediatamente, pero la precisión del cerebro, o más bien, el aspecto de la conciencia, aún no es suficiente, y a veces el alma suda. No te preocupes, continuemos. Al decir estas palabras, la expresión de Maito era bastante indiferente, como si realmente solo considerara esto un accidente. Emilia no habló. En cambio, extendió su mano y limpió suavemente la mancha de lágrimas en ese rostro. Decir cosas como no te preocupes, eres realmente un bastardo. En ese momento, la expresión del rostro de Emilia también había vuelto a la calma. Fue precisamente porque su ira alcanzó cierto nivel que reprimió todas sus emociones, tal como lo hizo en el pasado. Falso, ¿verdad? Ya no puedo ver temblar tu alma. Maito mantuvo su aire frívolo, completamente ajeno a lo que estaba por enfrentar después. Nanami. Al mismo tiempo, la figura de Nanami Kento apareció al final del túnel. Corrió tan pronto como recibió la señal de Emilia, llegando finalmente al campo de batalla. Sin necesidad de intercambiar mucha información, Nanami Kento saltó y cubrió la espalda de Emilia, diciéndole: los humanos modificados no se pueden salvar, pero yo me encargaré de los humanos modificados, y tú concéntrate en ese espíritu maldito especial. Esta división del trabajo no era por dificultad. Nanami Kento simplemente sintió que era mejor así. Gracias, Senpai Nanami. Emilia tampoco dijo mucho. Saltó desde el cuerpo columnar modificado, levantó su arco largo y apuntó a Maito no muy lejos. Despliegue de rastreo. ¿En serio? ¿Vas a atacarme con un arma tan torpe? ¿Qué tal una apuesta sobre si puedes golpearme? Pateando el suelo con sus pies transformados en pezuñas de caballo, Maito mantuvo su postura arrogante. Pero Emilia no habló. Simplemente soltó la cuerda del arco tensada y la flecha que tenía en la mano. Grunting. Grunting era originalmente uno de los fantasmas nobles poseídos por Beowulf, el protagonista del poema épico más antiguo superviviente en lengua inglesa, Beowulf. Se le llama el perro de la llanura roja porque se dice que este fantasma noble huele la sangre como un perro real y rastrea implacablemente a su dueño. El concepto original era que en este estado, cada golpe podía asestar el corte más adecuado, lo que significaba que un simple golpe teóricamente podría maximizar el daño. Y con cada impacto, la hoja extraía la sangre tanto del atacante como del atacado, emitiendo un brillo rojo, convirtiéndolo en una verdadera espada demoníaca. Sin embargo, la magia de proyección de Emilia no se limita a proyectar el objeto original exactamente como es. También puede hacer correcciones a su forma y concepto, asegurando que el fantasma noble no colapse. En cierto modo, esto no es diferente de reforjarlo verdaderamente. La espada demoníaca ya no tenía su forma recta original, sino que había sido modificada por Emilia en una forma giratoria y aerodinámica, como la espada espiral, haciéndola más adecuada para una flecha. Su característica actual es: mientras el arquero esté vivo, perseguirá continuamente al objetivo sin importar cuántas veces caiga. Es un tipo diferente de fantasma noble, del revertir causa y efecto de la espada del dios de la guerra. En el instante en que Emilia soltó su mano, esta flecha espada salió disparada como un caballo indomable, alejándose como una flecha de luz carmesí. ¡Boom! Aunque sus propiedades, no su pura potencia, eran especializadas, Grunting todavía llevaba gran impulso, volando y levantando incontables salpicaduras de polvo y agua con su puro impacto. Desafortunadamente, a pesar de su alta velocidad de vuelo, Maito detectó su trayectoria en el momento en que salió de la cuerda del arco y fácilmente lo esquivó moviendo su cuerpo. La flecha espada continuó volando hacia adelante, desapareciendo por el canal en un instante. Oye, ¿estás bromeando? ¿A quién intentas golpear con este ataque llamativo? Después de esquivar el ataque, Maito siguió saltando con sus pies transformados en pezuñas de caballo, como si dijera que este nivel de ataque no era ni cerca de lo suficiente para entretenerlo. Tu habilidad es cambiar la forma del alma, ¿verdad? Por casualidad, mi habilidad es bastante similar. Puedo cambiar la forma y las propiedades de las armas. Emilia bajó suavemente el brazo que sostenía el arco largo y le dijo a su oponente con veracidad: y el verdadero significado de Grunting es: el perro de la llanura roja que caza sin descanso.
Solo por ese nombre, Maito pudo discernir que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Desde la conversación inicial para ganar tiempo y recopilar información, hasta el mensaje que reveló activamente ahora para adormecer al oponente, Emilia casi nunca desperdició tiempo extra en esta batalla, salvo por ese momento de limpiar una lágrima. Tal como Emilia quería transmitir cuando luchó contra Gojo Satoru no hace mucho, uno nunca debe subestimar a un oponente, y mucho menos involucrarse en combate con mentalidad juguetona. La mentalidad del espíritu maldito frente a él era claramente la misma que la de Gojo Satoru en aquel entonces. Él creía que su fuerza era suficiente, lo que lo llevó a comportarse ostentosamente durante la pelea. Ahora era el momento de pagar el precio. Zumbido. Surgió un sonido de perturbación. Maito giró bruscamente para mirar hacia un lado, donde una tubería en la pared parpadeaba con una luz extraña. Intentó esquivar apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. ¡Bum! La flecha de luz carmesí lo golpeó justo entre las cejas, desgarrando la cabeza de Maito por la mitad, y luego voló directamente al túnel del lado opuesto. ¡Ugh! Luchó por hablar, pero su boca solo se recuperó después de unos momentos. Sus ojos, caídos a ambos lados de su cuerpo, observaron rápidamente el entorno circundante, solo para darse cuenta con horror de que este parecía ser un punto de unión en el sistema de drenaje. Había varios túneles que conducían en diferentes direcciones, e incontables aberturas de tuberías, grandes y pequeñas, como la que acababa de usarse. No había dónde correr. No tenía idea desde dónde atacaría la flecha espada, haciendo imposible una evasión preventiva. Si esa flecha espada, como dijo Emilia, lo sujetaría como un hiena, definitivamente estaría en problemas en este terreno. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo ser esto? El lugar donde lucharon inicialmente definitivamente no era este sitio. Podría ser. Su cabeza, todavía partida por la mitad y sin recuperarse, giró de repente, sus ojos fijos en la figura de Emilia. Bastardo. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? La angustia era falsa, la ira era falsa, incluso evitar deliberadamente los ataques de los humanos modificados fue solo para traerme a este lugar, bastardo. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo pudo hasta la fluctuación del alma engañarlo? La respuesta es correcta, así que la recompensa es... Chis. Grunting, que de repente brotó de una tubería en algún lugar, desgarró la pierna inferior con forma de pezuña de caballo de Maito, incapacitándolo temporalmente para moverse. Los segundos, terceros y cuartos golpes siguieron inmediatamente, como un verdadero hiena, la flecha espada pasó una y otra vez, logrando arrancar una parte del cuerpo del oponente cada vez. Y a medida que pasaba el tiempo, la velocidad de vuelo de Grunting continuó aumentando. Mientras se pudiera mantener este estado, el espíritu maldito no tendría ninguna oportunidad de restaurar su forma física. Lo más importante es que este método de ataque no le costó mucho a Emilia. Incluso después de su modificación especial, el rastreo ilimitado era parte de la propiedad inherente del fantasma noble, al igual que la reversión en el tiempo de Fragarach. Sin embargo, por muy formidable que fuera la capacidad de rastreo de Grunting, su poder destructivo estaba limitado, y no poseía ninguna capacidad de daño espiritual. Finalmente, cuando el cuerpo de Maito fue siendo destruido gradualmente hasta ser irreconocible, y la luz carmesí casi tejió una cuadrícula en el campo de visión, llegó el contraataque del oponente. ¡Boom! Casi instantáneamente, el cuerpo maltrecho de Maito se infló e hinchó como un globo hasta una altura de decenas de metros. Al apretar, no solo destruyó las tuberías y paredes circundantes, sino que también hizo perder espacio de maniobra a Grunting. Jaja, qué técnica maldita tan poderosa, pero encontré la manera de romperla. Con este tamaño, esa flecha espada ya no podrá hacer nada. Aunque su cuerpo debería haber estado lento después de hincharse, Maito extendió un brazo que parecía extenderse infinitamente, transformándolo en cuchillas afiladas que azotaron y cubrieron a Emilia. Ante este ataque generalizado, no había espacio para maniobrar. Emilia solo pudo esquivar por poco moviéndose rápidamente hacia atrás. Pero en el momento en que Emilia se retiró rápidamente, sucedió lo inesperado. Jaja, te tengo. La voz no vino del enorme cuerpo, sino de la tubería junto a Emilia. Un Maito notablemente más pequeño y con la parte inferior del cuerpo de una serpiente salió disparado de ella, logrando agarrar el antebrazo de Emilia. El proceso pudo haber sido complicado, pero ahora, había ganado. Ese alma especial estaba justo frente a sus ojos, como si se le quitaran todas las ropas. Antes de tocarle el brazo a Emilia, Maito también notó las marcas en la piel del otro, que parecían quemadas por fuego pero eran demasiado suaves.
Pero no prestó atención a ellas, simplemente asumiéndolas como cicatrices que Emilia había adquirido en alguna batalla anterior. Desde el desdén inicial hasta el shock posterior, y luego reprimido hasta el punto de casi perder toda movilidad por Lunting, la experiencia de Maito estuvo llena de giros y vueltas. Ahora, con la victoria asegurada, no le importaron estos detalles menores. Solo quería atrapar rápidamente el alma de Emilia y disfrutar plenamente la alegría del triunfo. Por eso le gustaba tanto luchar. No era solo aplastar a los débiles. El placer de adquirir un alma después de derrotar a un enemigo poderoso también lo deleitó considerablemente. La batalla con Emilia ya le había permitido obtener un crecimiento y un placer tremendos, así que podría terminar el trabajo, y dejar que esta alma fuera usada por él la próxima vez. Clap. Finalmente, la palma de Maito hizo contacto con la piel de Emilia, lo que significó que había cumplido la condición para activar su técnica maldita, transfiguración ociosa. Para cumplir la condición de activación de una técnica maldita, primero hay que hacer contacto con el oponente con la palma, y no puede ser mientras la palma ya esté en estado de transfiguración ociosa. Esto se debe a que es difícil apilar una nueva capa de transfiguración ociosa sobre una existente. Y tan pronto como activa la transfiguración ociosa, puede amasar arbitrariamente el alma del oponente para cambiar la estructura y forma del cuerpo físico, es extremadamente simple, como amasar arcilla. Y en este mismo momento, pudo vislumbrar inmediatamente el estado verdadero de este alma especial y así tocar sus secretos. Déjame ver, ¿qué es exactamente este alma? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué la sensación táctil se siente completamente diferente? Su palma se sintió menos como tocar arcilla y más como presionar sobre algún acero duro. Fundamentalmente no podía cambiar su forma. ¿Qué clase de alma es esta, que su forma es tan sólida? Pero Maito todavía se negó a rendirse. Comenzó frenéticamente a aumentar la producción de energía maldita, tratando de apalancar su transfiguración ociosa completamente desplegada para mover este alma. Y sí sintió éxito. Ese alma duro como el hierro pareció desarrollar una grieta bajo su poder. Al ver esperanza, Maito vertió sin dudarlo su fuerza en ello, pero lo que finalmente vio no fue la imagen del alma como él había imaginado. Quizás fue solo una alucinación. Sintió que primero vio un vasto e ilimitado campo de nieve, luego un cielo lleno de engranajes gigantes y llamas ardientes, luego personalmente vio un enorme martillo caer sobre él, y todo su ser se hundió en un mar profundo viscoso, oscuro y opresivo donde no podía ver pero sí sentir la pegajosidad. Esta sensación no fue solo visual. Involucró los 5 sentidos, incluido el tacto. Claramente sintió frío y calor abrasador, el dolor de ser aplastado por un martillo de hierro, y la desesperación de ahogarse en el mar profundo viscoso. Era como estar pasando constantemente por torturas. ¡Bang! Finalmente, acompañado de un fuerte ruido, Maito, recuperándose de sus sentidos, fue pateado contra la pared por Emilia, y jadeaba sin cesar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ver? Maito no lo recordaba ahora. Solo sintió que realmente creyó que iba a morir hace un momento, experimentando un aplastamiento a nivel del alma. El tipo del que nunca se puede volver. Escapar, tengo que escapar primero. Perdiendo completamente la voluntad de luchar, Maito luchó por levantarse, pero un nuevo sonido llegó a sus oídos. Estocada. 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 5 espadas de formas extrañas salieron disparadas de la mano de Emilia, atravesando y inmovilizando sus 4 extremidades y cuello firmemente contra la pared, dejándolo inmóvil. Pero no importaba. Era solo una restricción física. Solo necesitaba cambiar ligeramente el estado de su alma y podría. ¿Por qué? Una mirada de terror apareció instantáneamente en el rostro de Maito. ¿Por qué también está fija la forma de mi alma? El reacio Maito comenzó inmediatamente a luchar desesperadamente, logrando hacer que las varias espadas que lo sujetaban a la pared temblaran rápidamente, pareciendo capaces de liberarse pronto. Al ver esperanza, Maito luchó aún más fuerte, pero Emilia claramente no le daría la oportunidad. Es exactamente como yo pensaba. La habilidad exorcista de las llaves negras en última instancia no es alta. Aunque pueden interferir con tu alma, son difíciles de usar para causar un poder de muerte efectivo. Las llamadas llaves negras no son un fantasma noble sino un armamentario conceptual, y un amuleto utilizado por la Iglesia Sagrada para el exorcismo en el mundo de la magia. Esta arma es difícil de usar y tiene un poder destructivo físico limitado, por lo que los ejecutores de la Iglesia Sagrada rara vez la usan en combate. Desafortunadamente, Emilia se encontró con un sacerdote especializado en esto y aprendió algunas técnicas de él.
La llave negra es precisamente un armamentario conceptual que elimina el daño físico y pone su poder en el cuerpo espiritual. Pero como son cosas de mundos diferentes, y todavía hay grandes diferencias entre el cuerpo espiritual y el alma, Emilia no lanzó esta arma solo potencialmente útil al principio, sino que esperó silenciosamente el momento adecuado. Por cierto, la táctica de usar una gran parte del cuerpo como cebo y luego hacer que el cuerpo principal lance un ataque sorpresa es bastante buena, pero desafortunadamente, ya lo he visto en otras personas. Para ejercer presión mental sobre Maito, Emilia dijo esto mientras se acercaba al oponente, pero Maito no escuchó mucho. Muévete, apúrate y muévete. Apenas logró quitar su mano izquierda y estaba tratando de sacar la llave negra de su cuello, pero Emilia ya había llegado. Es inútil, olvidaste que fundamentalmente no puedes dañar mi alma, ja, ja. Realmente envidiaba el estado mental de este tipo, todavía siendo capaz de reír en un momento como este. Eso es cierto, pero primero debes activar tu técnica maldita para restaurar tu cuerpo físico, y la velocidad de recuperación física también debe adherirse a las leyes de la materia, ¿verdad? Recuerdo que Sensei Gojo dijo que el concepto de dominio precede a la técnica maldita y también puede causar una cancelación, y solo un dominio puede contrarrestar a otro dominio. Por casualidad, yo sí tengo una técnica que puede desplegar un dominio dentro del cuerpo de otra persona. Despliegue de rastreo. En la mano de Emilia estaba un fantasma noble que se parecía a Kansou Ibakuya, pero cuya verdadera forma era un arma de fuego. Esta habilidad proviene de Emilia Alter, quien simplificó su estilo de lucha en una forma únicamente para matar, y por lo tanto, nació esta arma de fuego altamente eficiente. ¿Qué estás diciendo? Una técnica para desplegar un dominio dentro del cuerpo de otra persona. Maito nunca había oído hablar de tal cosa. Ignorando los gritos de Maito, Emilia recitó en voz baja el encantamiento del dominio innato. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi corazón y el fuego es mi mente. He creado más de 1000 hojas, desconocido para la esperanza, ni conocido para el significado. Habiendo aceptado el dolor, abrazado la inutilidad, estoy perdido en el mundo y en mí mismo. Mi desesperación es trabajos perdidos y limitados. En ese momento, Maito finalmente recordó. Esa voz era exactamente la misma que había escuchado dentro de su alma. Una barrera que reescribe la realidad usando el mundo interno del mago, la forma más cercana a la magia verdadera. Este es el mármol de realidad. Una vez activado un mármol de realidad, el espacio circundante cambia en un paisaje completamente diferente. Reemplaza el yo con el mundo manteniendo el límite sin cambios. En este momento, la escala del yo y el mundo se intercambian. El mundo queda completamente encerrado en un pequeño contenedor, formando un huevo mundial. Esta fue originalmente una habilidad que solo los elementales y demonios podían dominar, pero los magos han transformado lo imposible en posible. Sin embargo, excluyendo a los elementales naturales, las tierras extranjeras creadas por otros están sujetas a la aniquilación por Gaia. Por lo tanto, mantener un mármol de realidad requiere una inmensa energía y coste, lo que hace que generalmente solo dure unos minutos. Un Limited Blade Works es el mármol de realidad poseído por el espíritu heroico Emilia. Esencialmente, la magia de proyección también es un derivado de este mármol de realidad. Las armas copiadas y reforjadas pueden almacenarse dentro de la barrera, y cuando es necesario, se pueden invocar y recuperar recitando el encantamiento. Como Emilia es la misma persona que el espíritu heroico Emilia pero de un mundo paralelo diferente, Emilia también posee este mármol de realidad. Sin embargo, debido a que sus experiencias difieren, el paisaje que representa su mundo interior también varía. El mundo interior del espíritu heroico Emilia es un mundo lleno de armas, llamas y engranajes gigantes, como una fundición. El propio mundo interior de Emilia es un campo nevado bajo una noche oscura arrasada por nieve pesada, donde no hay ni estrellas ni caminos, solo incontables espadas incrustadas en el suelo, que él ve como lápidas. En cuanto a Unlimited Lost Works, pertenece a la técnica de Emilia Alter. Como si su estilo de lucha se hubiera simplificado en métodos puros de matar, su mármol de realidad original también se especializó en una forma extremadamente minúscula, capaz de ser inyectada en el cuerpo del enemigo con la ayuda de Kansou Ibakuya-gun. Este método de generar un mármol de realidad dentro del cuerpo del enemigo es casi desconocido, y mucho menos entre los usuarios de Jujutsu, pero incluso en el mundo de la magia. Un mármol de realidad formado dentro del cuerpo del oponente no solo extiende enormemente el tiempo que tarda en ser aniquilado, sino que también permite simplificar el encantamiento original de más de una docena de líneas en una técnica de combate ligeramente más convencional, como el encantamiento que Emilia acaba de recitar.
Sin embargo, lo que más valoraba Emilia fue su efecto de anular las técnicas malditas hasta cierto punto. Dado que una técnica de barrera de alto nivel como la expansión de dominio puede anular las técnicas malditas, no hay razón por la cual un mármol de realidad, que también es una técnica de barrera, no pudiera hacer lo mismo. Teóricamente, su eficacia debería ser aún más fuerte. Acompañado de un sonido nítido y claro, una bala de color rojo oscuro atravesó el pecho de Maito sin obstáculos, llegando profundamente a su torso. ¿Qué es esto? Maito finalmente se liberó de la restricción de la llave negra en su cuello, pero olvidó escapar. Se arañó frenéticamente el pecho, intentando sacar la bala que había sido disparada en su cuerpo. Aunque todavía no podía entender qué tipo de ataque era este, ni estaba consciente de la existencia de un mármol de realidad, sabía que si un dominio se desplegaba realmente dentro de su cuerpo probablemente explotaría al instante. ¿Podría su transfiguración ociosa mantener la forma de su cuerpo en este estado? No lo sabía. Fue precisamente porque no lo sabía que se volvió cada vez más aterrorizado. Lo que los humanos temen más nunca es lo visible a simple vista, sino lo desconocido. Es como enfrentarse a una noche profunda y oscura. Nunca sabes qué emergerá de ella en el próximo momento, o qué te espera. Supervivencia o muerte, o algo incluso peor. Sal. Su pecho había sido desgarrado hasta la sangre por sí mismo, y su técnica maldita fue temporalmente suprimida por su miedo y las restantes llaves negras, dejándola inoperable. Pero el final había llegado. Penetra. De repente, una espada afilada atravesó su pecho, clavando simultáneamente la mano derecha que estaba agarrando contra su pecho. Sin embargo, esta espada no vino de fuera. Brotó milagrosamente desde dentro de su pecho. Desgarro. Sin darle a Maito oportunidad de reaccionar en absoluto, otra espada larga lo apuñaló por la espalda, seguida de una tercera, una cuarta, una quinta. El interior de un Limited Blade Works está repleto de incontables espadas, la gran mayoría de espadas que el colectivo Emilia Shiro había presenciado personalmente que existían en el mundo. Cuando este mármol de realidad estalla dentro de Maito de manera extremadamente minúscula, la manifestación final debería ser una lluvia de hojas. Solo a simple vista, al menos 100 espadas de varias formas atravesaron el cuerpo de Maito desde todas direcciones, incrustándose en la pared y el suelo cercanos, dejándole sin espacio ni para un pequeño movimiento. Porque no fue solo la superficie. Cada articulación, cada hueso y cada músculo de su cuerpo ya habían sido perforados o cortados por incontables espadas. Y incluso en las partes más profundas de su cuerpo, innumerables espadas se regeneraban rápidamente. No se detendrían hasta que el enemigo perdiera completamente el aliento. Un Limited Lost Works. Habiendo infligido tanto dolor a otros, era natural que este tipo experimentara la sensación de 10.000 espadas atravesando su cuerpo. Incluso si este tipo pudiera mantener apenas su alma y evitar que su cuerpo colapsara, las hojas se formarían sin cesar dentro de él. Mientras impedía que transfiguración ociosa se activara, el dolor que penetraba profundamente en el alma también se acumularía continuamente. Quizás esto también podría considerarse un medio para eliminar físicamente a este tipo. Aunque su figura estaba lejos de su apariencia original, y era desconocido si sus órganos vocales estaban intactos, Maito aún emitió un sonido. Si su cuerpo no podía transformarse, el cuerpo físico tarde o temprano sería completamente reemplazado por el mármol de realidad. ¿Podría su alma realmente reconstituir un cuerpo de la nada en ese momento? Sin embargo, esas eran palabras muy familiares, ¿verdad? De hecho, ya fuera grado 1 o grado especial, y si poseían inteligencia o no, los espíritus malditos son todos iguales. Incluso si no podía ser eliminado por completo por ahora, este tipo ya no tendría la capacidad de moverse. Al darse cuenta de esto, Emilia se dio la vuelta, con la intención de ayudar a Nanami Kento, que todavía estaba luchando contra los humanos modificados, cuando un pozo sin fondo, extremadamente amplio en rango, apareció repentinamente bajo sus pies. Gran bagre. Esta fue una cuarta voz, perteneciente a ninguno de las 3 personas presentes en el área. Retumbar. Acompañando a esta voz vino un sonido como un terremoto inminente. Todo el túnel subterráneo comenzó inmediatamente a colapsar. Emilia proyectó instantáneamente una hoja contra la pared para estabilizarse. Luego ignoró el abismo bajo sus pies y saltó violentamente hacia Nanami Kento usando la pared. Al acercarse lo suficiente, Emilia lanzó la espada larga de su otra mano hacia Nanami Kento, permitiéndole usar la hoja afilada para anclarse también contra la pared.
Pero justo cuando estabilizaron sus figuras, la repentina vibración cesó abruptamente. El abismo bajo sus pies también desapareció, pero no fue meramente una alucinación, ya que muchos túneles en varias direcciones realmente colapsaron debido al temblor. Espera, no. Emilia de repente se dio cuenta de algo y giró la cabeza, solo para encontrar que el camino por el que había llegado ya estaba sumergido bajo escombros, y Maito había desaparecido por completo. ¿Escapó? ¿No? ¿Fue rescatado? ¿Un dominio desplegado desde dentro del cuerpo? No, aunque se ve muy similar, su esencia es una técnica de barrera completamente diferente. ¿Por qué nunca he encontrado un sistema alternativo tan completo? En un lugar dentro del túnel subterráneo, un hombre vestido con túnicas monásticas examinaba cuidadosamente la esfera de hojas frente a él, pero no podía llegar a ninguna conclusión por el momento. Sus 1000 años de recuerdos no contenían información sobre una técnica de barrera como esta. Era imposible para él descifrarla basándose en su propia experiencia en un corto período de tiempo, sin importar cuán fuerte fuera su propia técnica de barrera. Porque el principio de esta técnica era claramente fundamentalmente diferente de las técnicas de barrera conocidas en el mundo de Jujutsu. Era como la biología y la química. No importa cuán profundo sea tu conocimiento en un campo, eres nada más que un novato en el otro. Él, quien creía que todo estaba bajo su control, se encontró repentinamente con algo que no podía entender. Aparte de un destello de interés, sintió más molestia. Fracasó por completo en comprender por qué había aparecido tal variable, y por qué había crecido hasta una forma completamente fuera de su control en tan poco tiempo. Incluso la investigación sobre ese nuevo usuario de Jujutsu no había avanzado nada. Ese tipo era como algún tipo de fuerza de corrección que apareció de la nada, insistiendo en detener y arruinar sus planes. Tenía que encontrar una manera de borrar este factor inestable. Pero antes de eso, lo más odioso fue el tipo que ignoró completamente el plan, lo que llevó a que la situación se volviera tan terrible. El hombre entrecerró los ojos ligeramente, fijando su mirada en el montón de espadas que acababa de rescatar. Geto, sálvame, date prisa y sálvame. Los humanos siempre pueden mostrar un instinto de supervivencia milagroso en momentos de desesperación, y Maito, en su estado actual, probablemente no era una excepción. Al principio, solo podía emitir gritos intermitentes mientras estaba atrapado, pero ahora, ya podía sacar media cabeza aterrorizada de emitir una súplica ronca de ayuda al otro. ¿Oh? ¿Realmente vives a la altura de transfiguración ociosa? Todavía estás manteniendo apenas signos vitales incluso bajo el ataque de este dominio especial. Si fuera yo, podría morir en momentos. Respondió el hombre con lo que pareció ser una sonrisa gentil. Y esta técnica maldita del dominio claramente no está desarrollada hasta su máximo, pero también podría ser que el lanzador no estuviera completamente preparado. Si no fuera así, no habrías sobrevivido hasta ahora. Eres bastante afortunado. La sorpresa llegó demasiado rápido, dejándolo desprevenido para Maito, que era virtualmente inmortal, al entrar en un estado de casi muerte. No sabía cuántos armamentarios especiales similares a la magia de proyección de las herramientas malditas podía crear, pero pudo notar que el dominio desconocido dentro de Maito era un agregado de estos armamentarios especiales. Precisamente por esto, el poder desatado por este dominio probablemente dependía del número de armamentarios especiales dentro de él. El número de armamentarios especiales agregados dentro de Maito en ese momento no era exagerado. La mayoría eran solo espadas de textura dura. Esta fue precisamente la razón por la que Maito pudo aferrarse a la vida hasta ahora. Pero incluso así, era lo suficientemente aterrador. Incluso podía imaginar que si los armamentarios especiales internos se apilaban hasta cierto grado, podría convertirse verdaderamente en una muerte instantánea al contacto. Afortunadamente, todavía creía que este proceso tardaría al menos varios años o incluso décadas, porque ese es el tiempo necesario para perfeccionar una técnica maldita. Geto, el hombre llamó a Maito Geto, y que en realidad era Kenjaku, poseyendo el cuerpo de Geto, entrecerró los ojos, con una sonrisa aparentemente muy amable en sus labios. Caminó hacia Maito paso a paso y limpió las lágrimas causadas por el dolor y el miedo de la esquina de su ojo. Ten cuidado, ¿ves? El sudor de tu alma se está filtrando. Es muy difícil salvarte, como todos sabemos, un dominio solo puede ser contrarrestado por otro dominio, pero no sé cómo meter un dominio dentro del cuerpo de otra persona como esto, así que no puedo salvarte. Por lo menos él. Ningún segundo ser en todo el mundo de Jujutsu podría dominar tal técnica. Sin embargo, si pudieras aprender a usar un dominio tú mismo. Geto intentó guiar a Maito, y este último no lo decepcionó. ¿Dominio?
Un dominio, ya veo, entiendo. Comparado con el mero experimento, luchar es de hecho mejor para desarrollar el potencial de una técnica maldita. Ahora puedo sentir que la precisión de mi técnica maldita ha mejorado mucho. Si solo preparo algunos humanos modificados nuevos, el perdedor definitivamente no seré yo. Finalmente dándose cuenta de cómo había cambiado desde antes de la pelea, Maito se emocionó sin control. El dominio que lo atormentaba sin cesar dentro también fue el vórtice y la escalera que promovió su crecimiento. Para evitar la muerte, tuvo que aumentar continuamente la precisión de transfiguración ociosa. Ayúdame rápido, Geto. Si solo suprimes un poco esta técnica maldita, puedo intentar desplegar un dominio, date prisa. La expansión de dominio sigue siendo un tipo de técnica de barrera. Es muy difícil de lograr sin un signo manual o encantamiento correspondiente. Sin embargo, no se dio cuenta de que la sonrisa en el rostro de Geto ya había desaparecido después de lograr su objetivo. ¿De verdad? Entonces me alivia. Snap. La palma de Geto presionó repentinamente con firmeza sobre la pequeña parte de la cabeza de Maito que se había extendido, y la fuerza siguió aumentando, incluso emitiendo el sonido de huesos aplastándose. ¡Uk! Maito, con solo una pequeña parte de su cabeza expuesta, todavía luchaba, pero confinado por un Limited Lost Works, era más débil que un bebé normal. Geto ignoró la lucha y continuó aumentando la presión en su mano. Te mentí. No sé si la expansión de dominio puede resistir ese dominio desconocido. Te advertí repetidamente que no hicieras nada extra fuera del plan, pero realmente no escuchas para nada. Aunque absorberte fue mucho antes de lo planeado, la amenaza de muerte parece haber hecho que tu crecimiento sea apenas suficiente. Una mano todavía agarraba la cabeza del otro, mientras que la otra sostenía su frente, como si estuviera preocupado por las acciones de Maito. En su frente, había una extraña línea de marcas de sutura, extremadamente similar a las de Maito. Manipulación de espíritus malditos es conveniente, pero también hace que la precisión de la técnica maldita del espíritu maldito absorbido deje de crecer desde el momento de la absorción. Realmente tengo que agradecer tu talento excepcional, Maito-kun. Deslizando una última sonrisa gentil hacia el oponente, Geto ejerció fuerza con su palma, usando su técnica maldita desde fuera para arrancar las escasas partes restantes del cuerpo de Maito. Al menos su primera declaración no era una mentira. Realmente no sabía cómo salvarlo de este dominio desconocido, que todavía estaba activo a pesar de estar separado del lanzador. Debería haber estado feliz de reutilizar el cuerpo sin sentido de Maito. La muerte que había estado acechando ante él finalmente llegó, y Maito ya no estaba tan aterrorizado. Debí saberlo todo desde el principio, después de todo, yo, nací por culpa de ustedes los humanos. Geto no respondió. Simplemente activó la manipulación de espíritus malditos para convertirlo temporalmente en una bola de luz y se lo tragó entero. Después de completar todo esto, se limpió suavemente la comisura de la boca y habló para sí mismo como respuesta. Los humanos son ciertamente criaturas tan débiles y feas. En el período medio Edo, surgió un mito entre la gente de que un bagre gigante causaba terremotos. La gente creía que cada vez que el gran bagre viviente bajo tierra se movía, desencadenaría un terremoto. La leyenda dice que la deidad consagrada del santuario Kashima, Takemikazuchi no Okami, inmovilizó al bagre gigante con una piedra angular para prevenir este desastre natural, lo cual probablemente es falso. En la antigüedad, la población, a menudo manipulada por los poderosos, estaba tan profundamente arraigada en la ignorancia que etiquetaban todos los fenómenos desconocidos con el nombre de dioses y demonios. Bagre gigante, si existiera un espíritu maldito imaginario como ese, su nivel de energía maldita debería ser solo grado 1, pero en términos de poder destructivo por sí solo, podría ser incluso más aterrador que varios espíritus malditos de grado especial. Una técnica maldita que simplemente desencadena un terremoto no afectaría a un usuario de Jujutsu poderoso, por supuesto, pero esta es una ciudad. Si ocurre siquiera un pequeño accidente, las bajas aumentarán exponencialmente. Y tras un desastre como ese, el miedo engendrará nuevo miedo, el resultado solo empeorará. Después de hacer algún esfuerzo para salir del sistema de alcantarillado enterrado bajo escombros, Nanami Kento le dio inmediatamente a Emiya una rápida lección sobre los mitos y leyendas japonesas antiguas, así como sobre el espíritu maldito que habían encontrado. Debido a que varios fantasmas y dioses circularon ampliamente en Japón, hay una alta probabilidad de que nazcan maldiciones y espíritus malditos correspondientes, o que muchos ya hayan nacido.
Por lo tanto, es muy necesario para los usuarios de Jujutsu estudiar varias leyendas e historias en registros mitológicos. Este es un curso extremadamente importante en la escuela de Jujutsu, y la imagen pública de la escuela es la de una institución religiosa. En ese caso, ¿también es posible que nazcan dioses legendarios? Preguntó Emilia directamente, habiendo considerado esta posibilidad. La razón por la que pensó esto fue que formas de vida como los dioses sí existían en el mundo de la magia, y en realidad, la mayoría de ellos no eran exactamente amigables con los humanos. Incluso incluía a algunas entidades que albergaban una hostilidad extrema hacia la humanidad. Quizás. Pero nunca ha sucedido. Tal vez los requisitos para que ese tipo de maldición nazca son muy altos, o tal vez la reverencia humana por los dioses todavía supera sus emociones negativas. Nanami Kento se sorprendió de que Emilia hiciera tal pregunta, pero aún así respondió con veracidad. Además, ese espíritu maldito con forma humana mencionó que nació del odio y el rechazo de los humanos hacia sí mismos. Pensándolo bien, un espíritu maldito nacido de ese nivel de emoción negativa está destinado a ser grado especial, o incluso más fuerte. Nanami Kento, que trabajó en un entorno corporativo, tenía cierto conocimiento de cuán seria podía ser la malicia entre los humanos. Si el miedo a fantasmas, dioses o fenómenos específicos solo existe dentro de ciertos grupos, la malicia entre los humanos ha estado arraigada en toda la sociedad durante mucho tiempo. Cosas como el acoso escolar que Emilia presenció primero, independientemente de si es correcto o incorrecto, suceden en todas las escuelas, es solo cuestión de grado. En tal entorno, simplemente mantenerse por sí mismo puede no ser suficiente. Cuando otros te perciben como fácil de manipular, te conviertes en su objetivo. Así que, la mejor opción para evitar convertirte en un blanco de acoso es convertirse en el acosador. ¿No es la sumisión de la minoría a la mayoría una de las características de la humanidad? Con los maestros proporcionando constantemente guía, las escuelas destinadas a la educación se han vuelto así, entonces no es obvio qué tipo de paisaje presentará la sociedad resultante. En la sociedad actual, la mayoría de la gente ya no espera amabilidad de extraños desconocidos, y consecuentemente, la malicia comienza a pudrirse. Malicia hacia aquellos que viven mejor que ellos, malicia hacia aquellos que viven peor que ellos, y no muchos pensamientos positivos hacia nadie en un estrato superior al suyo. En la proliferación de esta malicia, sería extraño si el espíritu maldito resultante no alcanzara grado especial, y es natural que sea mucho más fuerte que un típico espíritu maldito de grado especial. Sin embargo, combinando la discrepancia entre la precisión mostrada de la técnica maldita del espíritu maldito y su inmensa energía maldita, junto con la información revelada en sus palabras, podemos sacar una conclusión algo increíble. Ese tipo probablemente todavía era solo un vientre maldito. Se podía notar por la seria expresión de Nanami Kento que esta conclusión definitivamente no era buena. De hecho, era muy mala. Vientre maldito. ¿Qué es eso? Esta fue la primera vez que Emilia había oído este término. Había aprendido muy poco sobre el mundo Jujutsu hasta ahora. Un vientre maldito se refiere al embrión de un espíritu maldito donde la maldición ha comenzado a pasar de energía negativa pura a un espíritu maldito, pero aún no se ha formado por completo. Un vientre maldito definido convencionalmente es generalmente solo un objeto inanimado con cierta vitalidad y sin capacidad para actuar, razón por la cual puede ser sellado. Pero si es un vientre maldito concebido por ese nivel de maldición, podría no ser imposible que posea inteligencia incluso antes de formarse completamente. Nanami Kento también estaba algo incrédulo ante esta conjetura, pero era la posibilidad más cercana a la realidad. Al menos, incluso un espíritu maldito nacido de la malicia entre los humanos no podría tener esa apariencia humana exacta como su forma verdadera. Quien trata a los humanos menos como personas es, irónicamente, la humanidad misma. Si el señor Nanami está preocupado de que el espíritu maldito regrese aún más fuerte después, eso probablemente sea imposible. El dominio desplegado desde dentro del cuerpo, creo que la letalidad de ese movimiento hace imposible la supervivencia, incluso para un espíritu maldito. Independientemente, un Limited Lost Works era una técnica meticulosamente desarrollada por Emilia Alter únicamente con el propósito de matar. Al igual que una persona muere cuando es asesinada, un Limited Lost Works tiene un concepto similar. Aunque su poder no se ha desarrollado al máximo debido a que el mármol de realidad actual de Emilia no está completamente perfeccionado, ciertamente no es algo que una entidad ordinaria pueda resistir. Un Unlimited Blade Works verdaderamente completo abarcaría todos los fantasmas nobles que Emilia sabe proyectar, incluyendo muchos con poderes especiales y dirigidos.
Impacto infalible, muerte garantizada, cancelación mágica, inhibición de recuperación, ataque especial contra dioses y el mal, fantasmas nobles con cada atributo concebible están fácilmente disponibles. Sin necesidad de investigar si el enemigo tiene alguna habilidad especial, siempre que se considere merecedor de la muerte, Emilia Alter inyectaría sin dudarlo esa bala, envuelta en el mármol de realidad, en ellos. Emilia mismo aún no ha proyectado ni almacenado demasiados fantasmas nobles especiales en su Unlimited Blade Works, pero debería ser suficiente. ¿Desplegar un dominio dentro del cuerpo del enemigo? Nanami Kento todavía no había dominado la técnica de expansión de dominio, y este método de aplicar un dominio dentro del enemigo era completamente desconocido. Si tal técnica existiera realmente, entonces ni siquiera un espíritu maldito de grado especial tendría posibilidades de sobrevivir, y argumentablemente, nadie en todo el mundo Jujutsu podría resistirlo. Incluso ese tipo. Nanami Kento pensó inconscientemente en Gojo Satoru, pero rápidamente sacudió la imagen de su cabeza, eligiendo no involucrarse en una comparación hipotética así. Aunque tenía mucha curiosidad por esta técnica de dominio nunca antes vista, Nanami Kento mantuvo sus principios y no preguntó demasiado sobre una técnica que pertenecía únicamente a otra persona. Si es así, entonces mejor. Aunque la gente muere todos los días debido a espíritus malditos, haciéndolos sufrir en un estado peor que la muerte, eso realmente merece su desaparición. Cerrando los ojos e intentando no recordar la apariencia de los humanos modificados, Nanami Kento se quitó las gafas y exhaló profundamente. A pesar de ser el junior de Gojo Satoru, la mayoría de la gente consideraría a Nanami Kento como el más senior, como lo evidencian las líneas ya presentes en su rostro. Si no hay objeciones, informaré verazmente este incidente y los resultados a la escuela superior y a los altos funcionarios, aunque la probabilidad de que esos tipos lo acepten no es muy alta. Un espíritu maldito tan poderoso nació de la malicia de los humanos hacia los humanos, más fuerte que un típico grado especial, pero fue eliminado individualmente, mientras seguía siendo un vientre maldito, por un recién llegado que solo había sido usuario de Jujutsu durante medio mes. La probabilidad de que lo aceptaran era probablemente no mucho mayor que el sol saliendo en el oeste. Está bien, señor Nanami. Yo no me convertí en usuario de Jujutsu para ganar fama, ni para que alguien me reconozca. Estoy satisfecho con solo haber logrado el objetivo de eliminar al culpable. Si no hubiera tenido éxito en exorcizar ese espíritu maldito, Emilia probablemente sería el más angustiado. Después de todo, fue la primera persona en provocar al espíritu maldito, revelando así su existencia, y fue quien luchó contra el espíritu maldito, haciendo que rompiera sus límites repetidamente. Si no podía matarlo rápidamente, muchas más personas ciertamente se habrían transformado en humanos modificados, y Emilia absolutamente no podía permitir que eso volviera a suceder. ¿De verdad? Quizás realmente eres mucho más fuerte de lo que yo. Incapaz de evitar suspirar ante la convicción de Emilia, Nanami Kento rápidamente se recuperó y comenzó a discutir otro asunto. Sin embargo, Emilia, hay algo más importante que quiero preguntarte. ¿Eh? ¿Qué es? Emilia miró con confusión a Nanami Kento, cuyo tono había cambiado repentinamente a solemne. Gran Bagre, escuchaste una frase así, y luego apareció ese espíritu maldito imaginario, ¿verdad? Después de confirmar esto con Emilia, Nanami Kento sacó un tema. Manipulación de espíritus malditos es una técnica maldita que permite a un usuario someter a los espíritus malditos y manipularlos libremente. Las desventajas son que no puede absorber espíritus malditos que tienen una relación amo-sirviente con otra persona, a menos que su amo sea asesinado. Además, la precisión de la técnica maldita del espíritu maldito absorbido deja de crecer desde el momento en que es absorbido. Manipulación de espíritus malditos ha aparecido varias veces en la historia y ha sido documentada debido a su naturaleza única. Pero en la era moderna, solo hay una persona que posee esta técnica maldita. Uno de los 4 usuarios de Jujutsu de grado especial de Japón, Geto Suguru. Las técnicas malditas innatas pueden transmitirse por línea de sangre, y otras técnicas malditas también tienen el potencial de reaparecer naturalmente. Podría ser un descendiente lejano de ese usuario, o simplemente una aparición casual de una habilidad similar. En cualquier caso, las técnicas malditas documentadas en la historia a veces reaparecen. ¿4? Sí, 4. Nanami Kento asintió en confirmación a pesar de las repetidas comprobaciones de Emilia. Debes recordar que yo fui quien te dijo que solo había 3 usuarios de Jujutsu de grado especial en Japón, y ahora digo que hay 4 usuarios de Jujutsu de grado especial. Eso es porque Geto Suguru, que alguna vez fue uno de los usuarios de Jujutsu de grado especial, murió hace 2 años.
Maito, está muerto. En un bosque montañoso desconocido, Geto Suguru, o la entidad que vestía su cuerpo, estaba vertiendo lentamente té en el juego de tazas frente a él, declarando este hecho a las personas frente a él. Sin embargo, llamarles personas sería inexacto, porque varias criaturas frente a él incluían una con un solo ojo grande en una cabeza parecida a una roca volcánica, una cuyos ojos fueron reemplazados por ramas extendidas, y una que carecía de extremidades y simplemente estaba agachada allí, asemejándose mucho a un pulpo. Los tres incluso tenían cartas de juego sin terminar en sus manos. Pero, sin duda, eran espíritus malditos. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Geto Suguru, el espíritu maldito con solo un ojo grande y una cabeza parecida a un volcán mostró inmediatamente un temperamento que coincidía con su apariencia. ¿Qué tonterías estás diciendo, bastardo? Estaba muy consciente de la fuerza de Maito, quien, como él mismo, fue clasificado como un espíritu maldito de grado especial por los humanos. Todo el mundo Jujutsu probablemente solo tenía a ese tipo llamado Gojo Satoru, no, ni siquiera ese tipo podría matarlo. No te estoy mintiendo, Jogo. Si hubiéramos seguido estrictamente mi plan, habría sido imposible encontrarnos con Gojo Satoru. Pero Maito de hecho no fue lo suficientemente confiado para buscar problemas con Gojo Satoru, sino que se encontró con otro usuario de Jujutsu y fue afectado por su técnica maldita. Desplegar un dominio dentro del cuerpo del enemigo, yo tampoco he visto esa técnica maldita, así que no pude salvarlo. Al menos Geto Suguru estaba siendo honesto. Todo lo que dijo era la verdad. Solo que, al final, quien causó la muerte prematura de Maito no fue Emilia, sino él mismo. Después de hablar, para reforzar la credibilidad de sus palabras, Geto Suguru incluso agitó su mano, haciendo que un espíritu maldito trajera los restos de Maito. Jogo estaba a punto de seguir atacando a Geto Suguru, pero se congeló en el momento en que vio el montón de espadas. Incluso cuando un espíritu maldito muere, queda residuo maldito en la escena. Nadie podría reconocer mejor el residuo maldito de Maito que sus camaradas. Si se calculaba basándose en todo el residuo restante, una gran parte de Maito estaba ahora dentro de este montón de espadas. Esto es, ¿qué demonios es esto? Las llamas brotaron repentinamente de la parte superior de su cabeza y sus palmas. Quería destruir el objeto presentado ante él para probar su falsedad, pero el calor de 10.000 grados solo causó ligeros signos de derretimiento. El suelo ya se había derretido en líquido, pero el montón de espadas permaneció firme. Esta firmeza fue suficiente para probar su autenticidad indirectamente. ¿Quién? Dime, humano, ¿qué usuario de Jujutsu hizo esto? De lo contrario, créelo o no, te quemaré con ellas. Su ojo único estaba enrojecido, y venas abultaron de su frente, mostrando la profundidad de su ira en ese momento. Incluso el espíritu maldito sin extremidades se volteó hacia los restos únicos de Maito, emitiendo débiles lamentos, y lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Un espíritu maldito que poseía el concepto de compañía. Esto era algo que probablemente ningún usuario de Jujutsu creería hasta que lo viera con sus propios ojos. Cálmate, Jogo. Ante la amenaza, Geto Suguru simplemente agitó su mano frente a él, la sonrisa inmutable aún en su rostro. Para lograr el plan de extinción humana, no podemos proceder sin eliminar primero a los individuos más amenazantes. Sin embargo, de hecho descubrí el nombre de ese usuario de Jujutsu. Usuario de Jujutsu grado 1, Emilia Shirou. Los ojos de Jogo se nublaron ligeramente, y luego todo su cuerpo comenzó a temblar. Al segundo siguiente, los tapones que servían como sus orejas fueron expulsados forzosamente por la intensa presión del aire, y 3 chorros de llamas brotaron de los agujeros en los lados y la parte superior de su cabeza, convirtiendo a los alrededores de cientos de metros en tierra quemada. Emilia Shirou, te mataré. ¿Muerto? Al escuchar esta noticia, Emilia se mostró ligeramente incrédulo. No sobre por qué la técnica de una persona fallecida podría reaparecer, sino sobre la muerte de un usuario de grado especial en sí mismo. Si el requisito para un usuario de Jujutsu de grado 1 es exorcizar un espíritu maldito de grado 1 con un 100% de certeza, entonces el requisito mínimo para un usuario de Jujutsu de grado especial debería ser haber exorcizado múltiples espíritus malditos de grado especial, ¿verdad? Junto con la información anterior de que la sede de Jujutsu no asigna directamente la clasificación de grado especial, sino que otorga el título a usuarios muy superiores en fuerza de combate convencional, uno debe entender la naturaleza única de cada usuario de grado especial. Mientras que Gojo Satoru es quien recibe el título de el más fuerte, cualquiera que comparta el título de usuario de Jujutsu de grado especial con él no puede ser débil. Emilia no podía imaginar actualmente qué tipo de maldición podría matar a una persona de esa fuerza.
Tomemos a Maito, por ejemplo. Su fuerza y técnica maldita eran ciertamente complicadas, pero si se enfrentaba directamente a Gojo Satoru, el resultado probablemente sería un 3-7 a favor de Gojo. Tienes mucha curiosidad por qué un usuario de grado especial moriría tan fácilmente, ¿verdad? Nanami Kento notó la confusión en la mente de Emilia, pero para facilitar su petición, relató todo el evento desde el principio. De hecho, hace 11 años, Geto-san y Sensei Gojo fueron compañeros de clase en Jujutsu High. Debido a su inmensa fuerza, ambos fueron clasificados como usuarios de grado especial y colectivamente llamados los más fuertes. En ese momento, Senpai Geto todavía mantenía la creencia de que los usuarios de Jujutsu deben proteger a los no usuarios, y luchó incansablemente por ello. Pudo exorcizar casi 400 espíritus malditos en un solo año. ¿Por qué sabía tanto sobre esto? Porque Nanami Kento también fue estudiante en Jujutsu High en ese momento, solo 2 años detrás de esos dos seniors monstruosamente fuertes. Al menos, Senpai Geto realmente estaba tratando de realizar su filosofía en aquel entonces. Nanami podía atestiguarlo. Compañeros de clase, colectivamente llamados los más fuertes. Así que, Geto-san y Sensei Gojo eran mejores amigos, ¿verdad? Emilia no conocía a Geto Suguru, pero entendió que una persona como Gojo Satoru probablemente no permitiría que nadie más compartiera su título de el más fuerte, especialmente de manera tan descarada. Pero si eso era cierto, se volvía aún más difícil explicar por qué ese usuario de grado especial sufrió un accidente. Emilia no hizo ninguna suposición imprudente, sabiendo que la otra parte pronto le daría la respuesta. Sí. Si eso no cuenta como mejores amigos, no hay término más apropiado. Mientras recordaba, la voz de Nanami Kento inevitablemente se volvió melancólica y triste. Pero fue en ese mismo año que Geto Suguru, un usuario de grado especial, masacró a 112 aldeanos durante una misión, desertó de Jujutsu High, y posteriormente mató a sus propios padres, quienes eran no usuarios. A partir de entonces, cada una de sus acciones estuvo acompañada del sacrificio de un gran número de no usuarios. Parecía que ese era su objetivo mismo, consecuentemente fue sentenciado a muerte por la sede y designado como el peor usuario maldito. Un usuario de grado especial que siempre protegió desesperadamente a los no usuarios, de repente desertó un día y se convirtió en el peor usuario maldito, masacrando a personas comunes. Debe haber habido un viaje psicológico difícil e insuperable involucrado, pero Nanami Kento desconocía los detalles. Quizás Gojo Satoru, su mejor amigo, lo sabía más. ¿Quién sabe? El mundo Jujutsu es simplemente un lugar tan cruel, ¿no? Quizás el mundo entero es así. Nanami Kento mismo eligió alguna vez huir del mundo Jujutsu para convertirse en un oficinista común porque, en ese mismo momento, su contemporáneo y mejor amigo murió en una misión debido a un mal cálculo de la categoría de un espíritu maldito. Fue ese incidente lo que causó su aversión al mundo Jujutsu. Recordando ahora, el trastorno que experimentó Senpai Geto debió ser mucho mayor que el suyo propio, ya que Aibara no solo era el mejor amigo de Nanami, sino también muy cercano a Senpai Geto en ese momento. La muerte de un mejor amigo fue un golpe demoledor para la vida de Nanami, pero para Geto Suguru, fue solo otra pesada carga añadida a su espalda. Lo que rompe completamente la voluntad de una persona nunca es un solo golpe, sino los incontables copos de nieve apilados, uno tras otro. Solo aquellos que no pueden ver ninguna esperanza abandonarán la esperanza. Evolucionar de una persona dedicada a la protección a un masacrador de aquellos a quienes alguna vez intentó proteger. Al encontrarse con un asesino imperdonable, la primera reacción de Emilia debería haber sido el asco. Pero la primera reacción que tuvo esta vez fue confusión. Por sus acciones, se pudo ver que el objetivo del usuario de grado especial no era ni el dinero ni la fama, sino simplemente apuntar a los no usuarios comunes. Incluso comenzó con sus propios padres no usuarios para lograr claramente este objetivo. Entonces, ¿qué tipo de evento podría causar una transformación tan masiva, de un bien indiscutible a un mal imperdonable? ¿Kirei Kotomine? Por alguna razón desconocida, el nombre de ese sacerdote cruzó repentinamente la mente de Emilia. Si preguntas por qué Geto Suguru se volvió así, no lo sé. Pero en cuanto a la razón. Incluso las personas comunes poseen energía maldita débil, pero como no usuarios, no pueden controlarla. Así que la energía maldita generada por emociones negativas se filtra y forma entidades llamadas espíritus malditos. Por lo tanto, si todos los no usuarios fueran exterminados, los espíritus malditos ya no se producirían en el mundo, y los usuarios de Jujutsu ya no serían perseguidos por las personas comunes ni forzados a luchar a costa de sus vidas. Esto es lo que me dijo personalmente en ese momento.
Así es, Nanami Kento en realidad se encontró con Geto Suguru después de su deserción. Sin embargo, aunque Nanami estaba disgustado por ciertas cosas debido a la muerte de su mejor amigo, no podía aceptar la idea extremadamente radical de matar a todos los no usuarios. En su opinión, a pesar de algunas diferencias entre los usuarios de Jujutsu y los no usuarios, finalmente todavía pertenecían a la raza humana y no podían distinguirse rudamente de esta manera, mucho menos someterse a una masacre indiscriminada. Esto iba en contra de los principios de Nanami Kento, por lo que se negó sin dudarlo. Esperaba ser asesinado por la otra parte entonces, pero Geto Suguru simplemente se fue con una bendición críptica antes de darse la vuelta y marcharse. Emilia guardó silencio. Parecía que, en principio, este era de hecho un método que podría erradicar completamente los proliferantes espíritus malditos, pero... ¿Es tal método extremo la única manera de eliminar todos los espíritus malditos? Como venía de un mundo sin formas de vida como los espíritus malditos, Emilia creía que la persistente existencia de espíritus malditos en este mundo era definitivamente debido a alguna diferencia entre los dos mundos. Si se pudiera encontrar una manera de eliminar esta diferencia, ¿podría resolverse este desastre? La idea podría ser un poco ingenua, pero seguía siendo una conjetura posible, ¿no es así? Desde esa perspectiva, eliminar la energía maldita de todas las personas comunes, o hacer que todos los no usuarios aprendan a controlar la energía maldita, también son formas posibles de lograr el objetivo de erradicar espíritus malditos. Pero solo ha habido un caso de una persona sin energía maldita, y el nacimiento de un usuario de Jujutsu también depende de la línea de sangre y el talento. Si cualquiera de esos puntos prometiera algo, un usuario de Jujutsu ya se habría esforzado en ello. Nanami Kento sabía que no era apto para la investigación, o lo habría intentado hace mucho tiempo. Me temo, Emilia. El mundo simplemente no tiene cosas convenientes como el mal de todo el mundo. Su crueldad es un estado constante. Después de esta descripción, Nanami Kento inmediatamente desvió la conversación del camino tangencial y reanudó la historia. Entonces, hace un año, el usuario maldito de grado especial Geto Suguru lanzó un desastre conocido como el desfile nocturno de 100 demonios. Desató miles de espíritus malditos que controlaba sobre Tokio y Kioto, abrumando a los usuarios de Jujutsu. Aprovechó esta brecha para atacar directamente la sede de Jujutsu High. Pero allí, quizás debido al poder disperso de sus espíritus malditos, fue gravemente herido por los estudiantes de la escuela superior y huyó. Fue posteriormente perseguido por Sensei Gojo. Aunque no se recuperó ningún cuerpo, Gojo Satoru ejecutó personalmente a Geto Suguru. Ese es el hecho final. En resumen, Geto Suguru, mejor amigo de Gojo Satoru, había muerto hace 11 años. Y Geto Suguru, el peor usuario maldito, fue confirmado muerto hace un año. Entonces, ¿por qué la técnica maldita de una persona que debería estar muerta reaparecería repentinamente? Un nuevo individuo despertó manipulación de espíritus malditos, ¿o Sensei Gojo no asestó el golpe final en aquel entonces? Las suposiciones temporales de Emilia eran solo estas dos. Imposible. El mundo Jujutsu tiene equilibrio y un sistema de atadura. No es posible que alguien despierte instantáneamente una técnica maldita solo porque el usuario anterior murió. Y creo en Sensei Gojo. Aunque ese tipo es poco confiable, no sería descuidado en un asunto como este. Así que, ese es el núcleo del problema, y es lo que quiero preguntarte. Nanami Kento giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Emilia. Por ahora, no difundas la información sobre manipulación de espíritus malditos, y no se lo digas a Sensei Gojo, él siempre está extremadamente agotado manejando misiones, y no hay manera de saber qué cosas exageradas podría hacer si se entera de esto. Yo iré adelante e intentaré investigar la verdad primero, y luego se lo diré yo mismo cuando sea el momento adecuado. Te ruego que hagas esto. Al decir la última frase, Nanami Kento incluso hizo una reverencia, haciendo esta petición con sinceridad. Geto Suguru no solo fue el mejor amigo de Gojo Satoru, sino también el senpai de Nanami. Nanami Kento sintió necesario investigar la verdad de este asunto. Sin embargo, hasta que las cosas estuvieran un poco más claras, sintió mejor no poner demasiada presión sobre Gojo Satoru. Nanami Kento sabía bien que aunque ese tipo normalmente parecía un optimista despreocupado, la intensidad de las misiones de espíritus malditos que manejaba era en realidad superior a la de todos los demás usuarios de Jujutsu combinados. No, señor Nanami. La repentina reverencia y formalidad de Nanami Kento hicieron que Emilia se sintiera un poco incómodo. Rápidamente ayudó al otro a levantarse y dijo, mientras lo expliques claramente, definitivamente ayudaré. No hay necesidad de esto.
Gracias, Emiya-kun, averiguaré la verdad lo más rápido posible. Entonces, nos despedimos aquí. Tú también deberías tener tus propios asuntos que atender. Al ver que Emiya había aceptado su petición, Nanami Kento no se demoró y partió inmediatamente. Era probable que después de completar el informe de misión, comenzara inmediatamente a investigar la verdad, lo cual en cierto sentido también aliviaba la carga sobre Gojo Satoru. Desafortunadamente, Emiya mismo tenía poco conocimiento del mundo Jujutsu o los usuarios malditos, ni tenía muchos conocidos, por lo que probablemente no podría ayudar con la investigación en absoluto. No esperaba que el alegre Sensei Gojo estuviera trabajando tan duro. Emiya no podía comprender lo que era matar personalmente a un antiguo mejor amigo, así que no pudo comentar imprudentemente. Pero era obvio que fue un golpe enorme, uno del que las personas comunes podrían nunca recuperarse durante años, o incluso toda la vida. El mundo Jujutsu es realmente cruel. Si pudiera, Emiya realmente quería intentar cambiar esta situación. Pero eso probablemente sería un proceso muy largo. Después de despedirse de Nanami Kento, Emiya regresó inmediatamente a su residencia en Jujutsu-Hai y comenzó a preparar la cena. A menudo tenía que preparar comidas para 4 personas. Esto se debía a que, además del almuerzo que ocasionalmente preparaba para Miko, Gojo Satoru solo podía terminar 2 raciones grandes y aún así quejarse después de tener hambre. Y si no pasaba nada inesperado, Gojo Satoru también debería haber reaparecido de su habitación para ahora. Bang, bang, bang. En el momento en que este pensamiento cruzó la mente de Emiya después de preparar la comida, la puerta principal fue pateada tras un rápido golpe, por un pie del tamaño 43. Vuelo, vuelo. Ya puedo olerlo. La deliciosa comida de hoy es ramen, ¿verdad, ramen? No subestimes mi sentido del olfato. Quien entró en la habitación con las manos en los bolsillos y oliendo constantemente no era otro que Gojo Satoru. Qué raro. ¿No vas a entrar por la ventana hoy? Emiya miró al otro desde detrás de la barra de la cocina, luego preparó hábilmente 2 juegos de cuencos y palillos. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de la razón por la que Gojo Satoru había usado sorprendentemente y honestamente la puerta principal hoy. Estaba seguido por un estudiante extraño con uniforme de Jujutsu-Hai. Era un chico con cabello magenta que parecía algo delincuente. ¿Qué estás diciendo frente a mi estudiante, Emiya-kun? Yo, como profesor, sería el tipo de héroe valiente que irrumpe en la casa de otra sin llamar. Después de dar esta rara línea seria, Gojo Satoru se volvió repentinamente animado, arrastrando al estudiante frente a él y presentándolo personalmente. Así es, así es. Este es Yuji Itadori. Es el recipiente para su cuna. ¿Recipiente de su cuna? ¿Qué demonios era eso? Completamente desconocido con estos términos, Emiya momentáneamente pensó que Gojo Satoru estaba siendo su habitual yo, así que después de recuperar un nuevo juego de cuencos y palillos, dijo, pero como no me notificaste con antelación, tu ración extra de ramen solo puede ir para el invitado. Gojo Satoru se quedó repentinamente en silencio. Esta vez, su expresión fue bastante seria, como si estuviera tomando una decisión que no podía ser desafiada. Yuji Itadori, sal. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿qué estás diciendo, Sensei Gojo? A veces, la pelea entre maestro y estudiante es tan repentina y rápida.